Bueno, pues buenas tardes. Como lo prometido es deuda, voy a llamar este vídeo Shangri-La, la batalla que nunca existió. Efectivamente, me quedé en el vídeo anterior de que Estados Unidos, con la operación High Jump, es decir, con la operación Gran Salto, había hecho una batalla última en enero del año 1947, donde después de 8 semanas, esperando estar 8 meses, tuvieron que huir de forma precipitada para Estados Unidos, fracasando totalmente aquella operación, la operación Gran Salto. Esto produjo un decaimiento, un miedo, una obsesión por terminar lo antes posible aquella pesadilla que sucedió a todo el planeta con la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo que la Segunda Guerra Mundial fue provocada por los países aliados para impedir que Alemania llegara hasta donde ha llegado en tan pocos años. Y si recordáis bien, comenté de que habían tirado bombas atómicas. Sí, efectivamente, esto fue un dato que prácticamente los que no hayan visto mi vídeo no se han podido imaginar, pero es una información muy veraz de ese gran acontecimiento de destruir la naturaleza que hizo Estados Unidos con esa rabia, con esa prepotencia de haber querido liquidar todo lo que olía a alemanes. Y eso fue lo que sucedió. Tiraron bombas atómicas de tal manera que esas bombas atómicas produjeron unos efectos increíbles en el ozono, en la capa ozono de la Tierra, que hubo un gran agujero de ozono. No sé si os recordáis hace muchísimos años de que la Tierra estaba quitando protección por culpa de que se había abierto una capa de ozono por la contaminación. Bueno, pues ya sabemos esa contaminación de dónde viene, de las bombas atómicas que se tiraron en la Antártida. Y es curioso porque tardaron, desde el año 47 no llegaron a ir los americanos hasta finales del año 50, hasta finales, pasaron 10 años, porque aquello estaba totalmente contaminado y era lo que no pudieron terminar con los alemanes. Relativamente, Alemania claudicó el 8 de mayo del año 45, pero actualmente esos alemanes, comandados por Adolfo Hitler, siguen en nuestro día, pero a otro nivel totalmente distinto. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente Adolfo Hitler no murió en la Cancillería el 30 de abril del año 45. Mientras que todos estábamos, todos los aliados, que si Hitler tal y cual que había que cogerlo tal, aquí el informe Hitler, hecho por los servicios de inteligencia soviéticos, han caído en la trampa de Hitler, y mientras que ellos querían coger a Hitler, Hitler ya hacía semanas que se había largado a Argentina. Y se había largado a Argentina con su mujer, Eva Braun, su mujer, no como dice aquí su amante, la poca vergüenza todavía de su amante. No, se largó con su mujer, y no solo se fue con su mujer, sino que a partir de aquel momento ya él se dedicó como un humano más a vivir la vida de lo que no había podido vivir todo aquel tiempo que estuvo ocupado en defenderse de las agresiones de los países occidentales. De hecho, Hitler murió mayor, igual que Eva Braun, y que tuvo hijos, más bien hijas. Pero ese aspecto no voy a dar más datos. Lo que sí os digo
es que no se refugió tampoco en la Antártida, que era lo que pensaban los norteamericanos que habían hecho. ¿Os acordáis del presidente canciller Dönitz de que hemos encontrado un lugar inexpugnable para nuestro Führer allí en la Antártida? Pues ahí no fue. No fue porque se le fue de la lengua a Dönitz, pero sí que premió a Dönitz con la presidencia y la cancillería de Alemania. Pero se refugió en Argentina y allí fue donde estuvo viviendo felices. Viviendo felices. Pero continuó. Después de machacar con bombas atómicas la Antártida, esto fue ya una carrera de objetos voladores, de aparatos de alta tecnología que ha estado viendo la Tierra constantemente. Empezó, ya os digo, en el año 45, el 6 y el 9 de agosto, Norteamérica. Se hincharon de tirar bombas atómicas. Luego los rusos fueron los segundos en el año 1954, si no me falla la memoria. Después, otra vez los norteamericanos en la Antártida en el año 47. Y siguieron en Nuevo México experimentando nuevas potencialidades, nuevas armas atómicas de Estados Unidos, de tal agresividad de que en Estados Unidos en el año 47, concretamente primeros de julio, hubo toda una serie de avistamientos de objetos voladores no identificados en todo el estado de Nuevo México, que fue una revelación y una obsesión por el gobierno norteamericano de saber qué eran esos objetos voladores no identificados. Esto está muy bien reflejado en un diario que escribió Matilde O'Donnell y que, bueno, esta enfermera revela perfectamente todo lo que ocurrió con la caída de esos ovnis en Nuevo México, concretamente cerca de la base 503 en el poblado de Roswell. Es un poblado muy desértico y ahí fue donde cayó estas aeronaves y los tripulantes fueron interrogados por el ejército de Estados Unidos y fue precisamente esta enfermera la encargada de atender a estos tripulantes de estos platillos volantes. Aquí se revela de que estos concretamente no eran alemanes. Estos eran, como dice la inteligencia norteamericana, entidades biológicas extraterrestres. Pero eso fue ya la carrera de ovni que estamos padeciendo y que de alguna manera seguimos a fecha de hoy, pero tampoco no nos lo está revelando de manera clara. Después del año 47, con Roswell, investigar, que eso es lo que os quiero decir, que hubo toda una serie de avistamientos y de grandes concentraciones de objetos voladores no identificados en el año 52, 1952, que fueron por todo Estados Unidos, pero que se concentraron naves y naves y naves en la capital norteamericana de Washington. Hay muchas revistas que yo las tengo donde viene toda esa información de todas esas naves que en el año 1952 volaron sobre los cielos de Norteamérica. Esto a lo que conlleva es que hemos ido de mal en peor, porque el miedo que, según cuenta la enfermera que sabemos de este diario, porque se lo publicó un periodista ya muerto ella. Ella, antes de morir, le envió un paquete a este periodista, que fue el que reveló el diario de esta enfermera. Mientras que ella estuviera viva, no, porque de hecho estuvo todos los meses atendiendo a estos tripulantes de estas naves, pero después de ahí tuvo que huir de Estados Unidos
porque tenía miedo de que la mataran. Y la pobre, con este apellido irlandés, pues pasó el resto ya de su vida en la campiña tranquila de la isla de Irlanda, donde ya mayor ella falleció, pero cuenta en este diario todos los pormenores y muchísimas cosas más de lo que va a suceder, ha sucedido en este planeta. Este pequeño planeta demasiado sufrido con tanta gente sin escrúpulos. Esta es la visión norteamericana, pero también tengo la otra visión, la visión soviética. Los soviéticos sí que también estaban al loro de todo. De hecho, esto a mí me ha llegado porque es un informe de objetos voladores no identificados, perfectamente identificados todos, de los sitios, de dónde vienen, quiénes son. Es la verdad que impresionante, con sus fotos, los nombres de cada raza, de personas, de entidades biológicas extraterrestres, con los nombres de todas las razas, y esto se lo había llevado un general soviético en la caída del comunismo en Rusia, y se estableció en Portugal, donde su hijo, después de morir su padre general, junto con un amigo tirando papeles, en el desván estaba todo este informe secreto de razas alienígenas. Sí, había escuchado bien, razas alienígenas. Eso era lo que me costaba trabajo comentar, porque realmente el diario de Richard Byrd habla de una serie de civilizaciones altamente cualificadas, que sí que eran alemanes, pero que aquello se proyectaba mucho más que la propia Alemania, y estaba tan impresionado que ese fue el miedo que tuvo el almirante Richard Byrd, y fue lo que le contó a Estados Unidos, que en cualquier momento naves hostiles podían ir en un pick-pack a Estados Unidos y montar allí la Marimorena. Toda esta información es tan reveladora que no quiero extenderme mucho, porque la verdad que es para extenderse más tranquilamente, que ya lo analizaré en otro momento si realmente merece la pena o no. Y para terminar, el gran Miguel Serrano, un hombre que es asesor de energía nuclear en la ONU en los años 60 y años 70, fue embajador de Chile en Viena, conoció todo el entramado de la alta tecnología nazi y escribió este libro que más bien es un documento más que un libro, y se llama Los ovnis de Hitler, de Miguel Serrano. Este documento trata con datos muy fehacientes de toda la expedición que se hizo en la Antártida, como también habla de los tipos de naves de ovni que poseía la tecnología alemana del Tercer Reich. Son una información interesantísima de todos los modelos, que además estos fotos o dibujos precisamente salió en una revista del ejército alemán en los años 70. Es decir, esto se sabe, lo que pasa es que no se dice mucho, no interesa, porque aquí lo que interesa es tener a la gente engañada, tan engañada que nos quieren engañar en el sentido de que los alemanes lo único que querían era conquistar el mundo, cuando era todo lo contrario. Tengo aquí algunos libros que, como consecuencia de todo lo que he contado, JJ Benítez tuvo la suerte de caerle en sus manos toda una serie de documentos muy importantes que se hizo en libro, que es El caballo de Troya. Yo me he leído los 10 tomos y, sinceramente, que cada uno piense lo que sea. Pero esto está corroborado con otro libro que llegó a mis manos en inglés, que es Viaje al tiempo pasado. Súper interesante, donde
físicamente demuestra que se pueden hacer viajes al pasado, que fue lo que hizo Alemania en lo poquito tiempo que le dio a la inteligencia y a los científicos alemanes construir, que fue una máquina de viaje al pasado, llamado la campana. Esa información de la campana llegó a mano de los Estados Unidos y fue Estados Unidos el creador y el impulsor de los viajes en el tiempo. Algo impresionante que merece la pena en otro momento profundizar en esta temática. Simplemente quiero ser breve en este acontecimiento y Shangri-La, que es la batalla que jamás nadie, ningún libro de historia va a hablar de ella, porque ahí es donde se demuestra la miseria humana de todos estos países que enarbolan la bandera de la libertad cuando lo que está enarbolando es la bandera de la esclavitud del ser humano y de todo aquello que vaya en contra de tener nuestra libertad y de volver a nuestros orígenes. Por eso lo tenemos difícil si no damos un paso en adelante y no jugarle todo aquello que nos están obligando a hacer con el miedo. Y el miedo, queridos amigos y familiares, no podemos caer en esa trampa. Buenas tardes y espero que mi consejo por lo menos os invite a reflexionar. Hasta el próximo vídeo y que tengáis una buena semana. Gracias.